entre 1 más I, lo voy a dejar elevado a 1, por lo tanto voy a sacar un costo de capital. Han sacado 60,000 dividido entre 51. A eso le quitan 1. Y habrán sacado una tasa de costo de capital de un periodo de 4 meses y medio. Pero como no nos sirve la tasa expresada en periodos menores a un año, la convertimos en una tasa anual. Y esa tasa anual será igual a esa tasa la elevamos a ¿cuántos periodos? Lo elevamos a 12 meses que tiene un año, lo dividimos entre periodos de 4.5 meses y a esto le restamos 1. Y esta habrá sido su tasa anual, ¿no? Pero, como le decíamos por acá, esta será la tasa anual o costo de capital con impuestos. Tomando en cuenta que hay ciertas variables que nos van a hacer reducir el gasto, o sea, los impuestos, decimos, al capital no incide nada. Los gastos bancarios sí, por lo tanto, vamos a multiplicar por el factor 1 menos T, que T es la tasa del impuesto a las utilidades. La reciprocidad no, los costos financieros sí. Multiplicamos por 1 menos T. Y al otro lado, ni la devolución de capital ni la reciprocidad se ve afectada por el tema impositivo. En ese sentido, vamos a tener 70,000 menos gastos bancarios, 3,850, multiplicado por 1 menos la tasa. Hemos colocado, ¿no? La tasa. Vamos a poner acá T, la tasa del IUE. Que es igual a la T minúscula y es 25%. Ya. Entonces colocamos nuevamente 70,000 menos gastos bancarios, 3,850 por 1 menos 25%, menos reciprocidad, 10,000, menos el importe de los intereses, multiplicados por 1 menos 0,25. Y eso nos dará el primer componente
de la ecuación. Y el segundo componente será simplemente 70,000 menos reciprocidad. Todo esto dividido entre 1 más I. Verificando operaciones, correcto. Sacando la tasa de costo de capital, correcto. Entonces tenemos como tasa anual, sin impuestos, el 35.30%. Esta tasa de interés es a la que deberían ustedes haber llegado. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Perfecto, gracias. Gracias, Franklin. Gracias. Ok. Seguiremos entonces avanzando. Pensaremos ahora en una hipoteca como otra fuente de financiamiento. Una hipoteca en realidad es un préstamo también del banco, pero a largo plazo. En los préstamos de corto plazo, como pudieron ver en el ejemplo, no se hace planes de pago, ¿no? Porque como es plazos muy pequeños, nos prestamos plata y en una fecha X devolvemos la plata. En cambio, en los planes de pago o los préstamos de largo plazo, ahí sí es muy lógico, es muy racional utilizar un plan de pagos. Porque son varios años y normalmente se establecen planes de pago mensuales o semestrales o anuales, lo que corresponda. En los préstamos de largo plazo ya no se aplica los intereses anticipados. ¿Ya? En los préstamos de largo plazo se aplican el cobro de los intereses al final de cada periodo. Ya no vamos a tener dos escenarios de intereses anticipados e intereses vencidos. Todos son vencidos. Vamos a utilizar las mismas cuentas. Vamos a ver. Hay un capital, hay un valor actual, es la cantidad de plata que nos desembolsa el banco, sí. Y nos vamos a prestar 850,000. No, un poco más, ¿no? Porque es préstamo de largo plazo. 1,200,000. Ya. Plazo. Nos vamos a prestar por un plazo de 5 años. Tasa de interés. Nos van a aplicar una tasa de interés del 14%, pero nos dicen que los intereses se capitalizan. ¿Con qué periodos quieren trabajar, chicos? ¿Cómo quieren pagar? ¿Con cuotas mensuales, con cuotas trimestrales, semestrales? ¿Qué periodicidad quieren? Mensuales. Mensuales. Si hacemos mensuales, vamos a tener que hacer un cuadro de 60 filas, muy largo, ¿no? Porque 12 por 5 nos va a salir 60. Muy largo. Vamos a trabajar con un poquito Trimestrales, más ¿sí? grande. ¿Qué? Trimestrales. Ya, trimestrales. ¿Cuántos trimestres tiene un año? 4.
Gastos bancarios, por supuesto que hay gastos bancarios, ¿no? Porque como tengo que dar hipoteca, seguramente tengo que ir a sacar los de derechos reales, sus certificados adoriales, certificados decenales, tengo que sacar fotocopias, legalizar, tengo que contratar a un perito, tengo que contratar a un seguro. Entonces hay un mundo de gastos bancarios que tenemos. Vamos a decir que esos gastos para nosotros han representado 14,000 pesos. Reciprocidad ya no hay, porque esta variable es sustituida por la garantía que constituye la hipoteca. Para prestarme de largo plazo, seguramente he entregado mi título propiedad de mi casa, de mi departamento, de mi vehículo, algo he tenido que entregar o hipotecar. Entonces, estoy cediendo mi derecho propietario condicionado a que si no pago, se lo pueda agarrar el banco. Por ese motivo, ya no existe reciprocidad en el largo plazo. El impuesto a las utilidades, claro, eso siempre sí existe, ¿no? 25% lo vamos a mantener. Ahora, ¿cómo vamos a pagar el préstamo? Vamos a pagar, dijimos, en forma trimestral. O sea, vamos a tener cuotas trimestrales. Esas cuotas trimestrales las vamos a simbolizar con una R mayúscula, ¿ya? Y lo que tengo que definir es qué método de amortización hemos pactado con el banco. Si vamos a aplicar un método francés, vamos a aplicar un método de amortización constante, o un método americano, etc. Entonces, tengo que definir, o van a ser cuotas iguales, etc. Acá tenemos que definir como parte de las condiciones el sistema de amortización que vamos a trabajar. A ver, por lo que es más fácil, el más fácil es de amortización constante. Ese método vamos a aplicar, ¿ya? El sistema de amortización constante. Y si quieren otros lo cambian, el método va a cambiar el valor de las cuotas, pero sirve. Muy bien. Recordemos, chicos, que lo que llamamos la cuota periódica, que en este caso es la cuota trimestral, es igual a la porción de capital que devolvemos más los intereses corrientes que hayan transcurrido. Entonces, cada vez que nosotros pagamos una cuota trimestral, estamos devolviendo un pedacito de capital que le debemos al banco, más los intereses que hayan transcurrido hasta ese momento. ¿Ok? Esa es la cuota. Ahora, sobre la base de estos datos, uno diría, pero este hombre, ¿por qué se hace tanto lío? Si quiere saber cuánto es el costo de capital, es fácil, pues. Lo único que tenemos que ver es cuánto está cobrando el banco por el préstamo. Y ese es el costo de su dinero. Claro, efectivamente, esa tasa de interés que hemos colocado del 14%, ese es el costo del dinero del banco. Pero es el costo del banco, es el precio del banco que me ha puesto para prestarme plata. Pero como empresa, yo no solo gasto pagando intereses. Para lograr este préstamo, tuve que gastar 14,000 pesos cumpliendo los requisitos, condiciones y papeleos que el banco me ha pedido. Entonces, mi costo real
de esta fuente de financiamiento es el 14%, sin lugar a dudas, pero no es el único. Tengo otro componente más, que son los gastos bancarios, que los tengo que traducir en un porcentaje. Más adelante vamos a ver que el costo de capital real es 14% más un algo. Ese algo va a venir de los gastos bancarios. ¿Ok? Si no existieran gastos bancarios, el costo de capital sería ese 14%. Nada más. Lo que me cobra el banco por su plata. Pero como tengo otro tipo de erogaciones que he realizado para contar con esta plata, esas erogaciones yo las tengo que transformar en el costo de capital para añadir al 14%. Y finalmente, para llegar a calcular el costo real capital, tengo que considerar si mis impuestos a las utilidades van a verse reflejados por alguna variable que me haga pagar menos impuestos. ¿Ok? Entonces, todo eso es lo que tenemos que considerar en el cálculo del costo de capital. Ahora, primero vamos a elaborar lo que conocemos y en mate financiera han visto hasta aburrirse, es su cuadro de amortización de la deuda. Este cuadro de amortización va a venir conforme a las condiciones de pago que hayamos pactado. Si tenemos 4 trimestres por 5, van a ser 20 columnas. Ok, no hay problema. Como si Excel resiste. Ya. Vamos a armar nuestro cuadro de amortización. Nuestro plan de pagos. Vamos a tener concepto, periodo 0, trimestre 1, trimestre 2, 3. ¿Cuántos trimestres voy a tener? En 5 años vamos a tener 20 trimestres, ¿no? Por eso es que estuve reacio a colocar mensual, porque hubiéramos tenido 60 columnas. Lo hacíamos en Excel fácil, pero el estar a cada rato moviendo el mouse de un lado a otro nos marea. Bueno, entonces tenemos en los 5 años los 20 trimestres. Colocamos el valor de la cuota trimestral. Colocamos los intereses corrientes del préstamo. Colocamos la amortización de capital. Y colocamos el saldo insoluto. Esas serán las variables que tendrá su cuadro de amortización. En el año 0, en el momento que me desembolsan mi préstamo, ¿cuánto debo? 1.200.000. Ok, ¿con qué método vamos a trabajar? ¿Con el método o con el sistema de amortización constante? Ese es el método elegido. Con este sistema de amortización, ¿qué es lo primero que encontramos, chicos? ¿Qué calculamos primero? ¿Quién se acuerda? Nada. ¿La cuota, licenciado? La cuota trimestral, ¿no? No, la cuota no. ¿Qué calculamos?
el interés constante, licenciado. Tampoco. Con este sistema, lo que calculamos es la amortización de capital, en este caso, trimestral. Ya sabemos que la cuota es capital más interés, perfecto. Ahora lo estoy calculando cuánto voy a pagar de capital cada trimestre. ¿Y cómo calculamos? Simple y llanamente dividimos el total de la deuda, 1.200.000, entre el número de periodos de pago. ¿Cuántos periodos de pago tenemos, chicos? ¿Cuántos? 20, licenciado. 20, perfecto. Entonces, ahí arriba el 1.200.000 son pesos. Y estos 20 de aquí abajo son trimestres, ¿no? El resultado va a ser pesos por trimestre. ¿Cuánto nos da? Nos da 60.000 pesos por trimestre. Esto es lo que vamos a pagar de capital cada trimestre. Un par de minutos, chicos, y lo van haciendo mientras voy y busco mi cable para con mi conector. Vayan llenando el cuadro de amortización con esos datos. Si están en Excel, van a tardar 2 minutos. Bueno, ¿cómo han llenado su cuadro? Lo único que han hecho es agarrar en la fila de amortización de capital y colocar esos 60.000, que se repite una y otra vez durante los 60 o durante los 20 trimestres. ¿No? Listo. El saldo insoluto
irá bajando cada trimestre en 60,000. Hasta llegar en el trimestre 20 a 0, como está ahí. Después, lo que hacemos es calcular el importe de los intereses. Entonces, los intereses será capital, tasa por tiempo. Si agarramos capital 1.200.000 por tasa de interés 14%, capitalizable trimestralmente, dividido entre 4. Entonces, el interés del primer trimestre será 42,000. Para el segundo trimestre irá bajando paulatinamente los intereses porque se aplican en función a los saldos insolutos. Y el valor de la cuota trimestral será la suma de capital amortizado más los intereses. Entonces, como ustedes han observado, no nos ha tomado más allá de 2 minutos para poder llenar en Excel un cuadro de amortización. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, gracias Daniela. Gracias Beatriz. Prosigamos. Una vez que tenemos nuestro cuadro de amortización de la deuda, vamos a proceder a graficar porque siempre ayuda a eso. Vamos a poner acá y vamos a decir su gráfica. Todavía no voy a poner las variables. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, los 20 trimestres, ¿no? Por ende, nuestra recta de tiempo y valor se extenderá desde el periodo 0 hasta el trimestre número 20. Muy bien. Ahora sí colocaremos las variables. Pero aquí les voy a mover un poquito el piso otra vez. Porque para la forma de resolver y calcular el costo de capital necesitamos utilizar el Excel. No lo vamos a poder hacer de manera manual. Pero no les voy a mover el piso, no les voy a decir nada que no les haya dicho antes. En todas las fuentes de financiamiento que hemos construido, hemos armado esta ecuación, ¿no ven? Los dineros de hoy igual a los dineros del futuro traídos al presente. Pero para el caso de esta fuente de financiamiento, así como el caso de los bonos que van a ser la siguiente, vamos a armar un cuadro, pero de la siguiente manera. Voy a colocar los dineros de hoy
y voy a llevar los dineros del futuro al otro lado de la ecuación para que me dé igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a decir, los dineros de hoy más los dineros del futuro traídos al presente debe darme igual a 0. Alguien podrá desorientarse y decir, pero si está despejando, si está llevando al otro lado, ¿por qué no lleva con el signo menos? Lo que pasa es que los dineros del futuro, algunas variables van a venir con el signo menos, si son salidas de dinero, y otras variables vendrán con signo positivo, si son entradas de dinero. Lo que dijimos desde el principio, signo positivo representa a una variable que es una entrada de efectivo. Y signo negativo representa una variable que es una salida de efectivo. Así hemos estado trabajando, ¿no ve? Entonces, cuando armábamos las anteriores fuentes de financiamiento, por ejemplo, nos decían, nos prestamos 70,000. Nos prestamos 70,000, es entrada de dinero, está desembolsando el banco. Le quito la reciprocidad que está hoy día, 10,000. Le quito después los gastos bancarios. Le quitamos los gastos bancarios. Creo que era 3,750. Y todos estos importes eran los dineros de hoy, ¿no ve? Y los dineros del futuro era la devolución del capital, salida de dinero menos 70,000, y como entrada de dinero eran los 10,000 por la reciprocidad. Pero estos valores están en el futuro, por lo tanto deben ser traídos a una tasa de descuento. Entonces lo que hacíamos es dividir los 70,000 con una tasa de descuento, los 10,000 con una tasa de descuento, y todo esto nos daba igual a 0. Pero para efectos de armar la ecuación, yo les decía, estos dos términos, llévenlos al otro lado de la ecuación con signo cambiado. Porque si 70,000 es una salida de dinero, va al otro lado con signo positivo. Entonces deja de ser negativo y se vuelve positivo. Y los 10,000 que eran positivos, va al otro lado con signo negativo. Y lo llevamos al otro lado de la ecuación con signo negativo, ¿no? ¿Y qué nos quedaba? Simplemente, lo que nos quedaba eran los valores, las entradas de dinero y las entradas y las salidas de dinero que se hacían en el periodo 0. Y por eso es que las salidas de dinero se convertían en positivo y las entradas de dinero se convertían en negativo, en el lado izquierdo, en el lado derecho. Pero ahora, con esta fuente de financiamiento, las estoy retornando todas las variables al lado izquierdo. Y entonces en el lado izquierdo vamos a colocar con signo positivo las entradas de efectivo y con signo negativo las salidas de efectivo. ¿De acuerdo? Por eso es que aquí lo he puesto más,
porque si coloco menos, después me van a poner a todos los valores que están dentro del paréntesis con signo negativo. Ya. Con esa explicación, ahora, primero veremos con variables volcadas a la gráfica. El capital que me prestan está en el periodo cero. Pero en el periodo cero, que tengo que cubrir un montón de gastos bancarios. Eso para mí se presenta una salida de dinero. Luego, suscribimos el plan de pagos y tenemos que pagar las cuotas trimestrales. ¿A qué es igual la cuota trimestral? Es igual a R. Entonces, va a pasar el primer trimestre y tengo que pagar la primera cuota trimestral. Va a pasar el segundo trimestre y tengo que pagar la segunda cuota trimestral. Esto se va a ir repitiendo una y otra vez los 20 trimestres. Ahora, en el cuadro que acabamos de armar, ¿dónde está esta famosa R? Acá, en lo que habíamos llamado cuota trimestral. Estas son las R's. Entonces, la primera cuota trimestral, ¿cuánto es? 102,000. La segunda, ¿cuánto es? 99,900. Y así sucesivamente. Pero si nos fijamos en el cuadro, los 102,000, que es la primera cuota trimestral, ¿cómo surge? Surge de sumar los intereses más el capital. Si suman 42,000 más 60,000, les da los 102,000. En el segundo trimestre, ahora suman 60,000, que es la amortización de capital, más 39,900, que son los intereses. Y bajo la misma lógica, todos los santísimos trimestres vamos pagando una parte de capital y una parte de los intereses. ¿Ok? Entonces, esa información ahora lo vamos a volcar. En vez de armar la ecuación, vamos a armar una matriz. Pero una matriz donde toda la información tiene con todas sus variables a un lado. Lo vamos a escribir al lado izquierdo, con los signos del lado izquierdo. Donde todo signo positivo sea entrada de efectivo y todo signo negativo, salida de dinero. Entonces, eso que vamos a armar va a ser nuestro flujo de caja, que va a estar compuesto por los 20 trimestres y, por supuesto, el periodo cero, el semestre cero, el trimestre cero. Ahora procedamos a llenar. Primer concepto. El primer concepto va a ser el desembolso de la hipoteca, que es cuando el banco me dice, ok, aprobado tu préstamo, puedes pasar a la caja y retira tu dinero. ¿Cuánto es eso? La pregunta es para ustedes, ¿cuánto es eso? $1,200,000.
1.200.000. ¿Qué signo coloco? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Porque es una entrada de dinero para la empresa. Yo estoy armando el flujo de caja para la empresa, no para el banco. Entonces, tiene un signo positivo el desembolso que me hace el banco. ¿Por cuánto? Por 1.200.000. Listo. ¿Qué más sucede en el periodo cero? Tenemos que pagar los gastos bancarios. ¿No ve? ¿Cuánto es? ¿Cuántos son los gastos bancarios? 14.000. ¿Cuánto? 14.000. 14.000. ¿Signo positivo o negativo? Negativo. Licenciada. Negativo. Negativo. Negativo porque es una salida de plata. Listo. ¿Hay alguna otra variable de entrada o salida de plata que se dé en el periodo cero? Ya no hay ninguna, ¿no ve? Ok. Ahora pensemos qué variables se dan en el periodo 1, en el 2, en el 3, en el 4. Una variable es el pago de los intereses. ¿Cuántos son los intereses que tengo que pagar en el trimestre 1? ¿De dónde sacamos esa información? Del cuadro de amortización que hicimos. Ahí están los intereses corrientes, que para el caso del trimestre 1 son 42.000. Esos 42.000 en el flujo de caja va a ir con signo positivo o negativo. Negativo. Negativo, porque es una salida de plata. Entonces digo menos 42.000. ¿Qué más vamos a colocar en nuestro flujo de caja? El pago de la amortización de capital. Lo que tengo que devolver, la devolución parcial del préstamo. ¿Dónde tengo eso? En el cuadro de amortización. ¿Cuánto voy a amortizar de capital? 60.000 en el trimestre 1. ¿Positivo o negativo? Negativo, porque es una salida de estas dos cosas, intereses más capital. Ya sabíamos que nos daba la cuota trimestral, 102.000, ¿no? Ok. ¿Hay alguna otra variable más que pagamos o que nos dan en el trimestre 1? No. En el trimestre 2 va a ser la misma lógica hasta el trimestre 20. Hagamos la información del cuadro que elaboramos. Como ya no tenemos ninguna otra variable que signifique una entrada o salida de dinero, voy a sumar las columnas cuyo resultado conocemos bajo el nombre del flujo neto de caja. Lo que hemos aprendido a hacer se acuerdan en flujos de caja. Y lo que hago es sumar. Sumar entradas y salidas de dinero que se dan en cada periodo. En este caso, cada periodo trimestral. ¿Ya?
El resultado del del periodo cero, ¿qué representa? Los dineros de hoy. Eso representa el resultado de 1.186.000. Son los dineros de hoy, porque están en el presente. Todos los demás, a partir del trimestre 1 hasta el trimestre 20, todo eso, ¿qué significa? Los dineros del futuro. ¿No? Porque están a futuro, después del periodo cero. Pero como están en el futuro, para trabajar con el dato que está en el presente, ¿qué tenemos que hacer? Los tenemos que llevar al presente. Son plata del futuro traída al presente. ¿Entienden, chicos? Entonces, si sumamos la plata de hoy más la plata del futuro traída al presente, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Esa es la ecuación que les había propuesto ahora armar. Toda la ecuación con los términos llevados a la izquierda, para que digamos los dineros de hoy más los dineros del futuro deben ser igual a 0. ¿Sí me entienden? Ok. Entonces, si yo sumo los valores de hoy con todos los valores del futuro traídos al presente, y eso me da 0, ¿no les hace recuerdo algo? ¿Qué se llama eso? Alguito siempre se les ha debido quedar del semestre anterior. Estamos calculando. ¿Nadie se acuerda? Eso lo habíamos visto cuando avanzábamos el valor actual neto, el BAN. Y decíamos, cuando el BAN de igual a 0, significa que la tasa de descuento que estamos utilizando que hace que el BAN de igual a 0, esa tasa de descuento representa lo que nosotros hemos conocido con el nombre de la TIR. Porque la tasa interna de retorno hace que el BAN de igual a 0. ¿Entienden? Entonces, como ustedes pueden ver, acá no podemos hacer un despeje manual, ¿no? De los 102.000, llevar al presente a una tasa de descuento y capitalizable trimestralmente que se retrocede 3 meses. Luego, los 99.000, llevarlo al periodo cero con una tasa de descuento y que no sé cuánto es, capitalizable trimestralmente, llevando 2 trimestres atrás. O sea, tendría que ser 20 operaciones y de las 20 operaciones van a salir 20 IS, que no conozco cuánto es. Entonces, manualmente no podemos resolver esto, pero sí lo podemos resolver a través del Excel,
calculando su valor actual neto para que salga cero, que es lo mismo que calcular la tasa interna de retorno. Bueno, entonces, si yo quiero calcular su costo de capital, es lo mismo que determinar su tasa interna de retorno. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para calcular su tasa interna de retorno? Primero, la tasa interna de retorno que me vaya a salir, ¿a qué periodo pertenece? ¿Es una tasa interna anual? ¿Es una tasa de interna mensual? ¿Va a ser una tasa interna de retorno trimestral? ¿Qué periodicidad va a tener esa tasa? Vayamos a calcular. ¿Quién me dice? Trimestral. Trimestral. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con flujos de caja trimestrales. ¿Ya? Eso no se vayan a olvidar. Entonces, agarramos la función que también les he enseñado a que utilicen para hallar la tasa interna de retorno, la función financiera que se llama tasa interna de retorno. Buscamos en el Excel la que diga TIR y procedemos a manchar desde el periodo 0 hasta el periodo 20. Y en un santiamén ya tendremos la tasa interna de retorno, pero esta es una tasa que utilizamos para actualizar el flujo de caja. Es una tasa de interés, si ustedes quieren, trimestral. Y no es porque sea adivino que es trimestral, sino porque trabajamos con flujos de caja trimestrales. Si hubiéramos trabajado con flujos de caja mensuales, la tasa de interés que me hubiera salido como TIR hubiera sido una tasa de interés mensual. Y si los flujos hubieran sido anuales, en cuyo caso hubiéramos tenido simplemente 5 columnas, la tasa que me hubiera salido hubiera sido una tasa de interés anual. ¿De acuerdo? Ok. Pero como es una tasa de interés trimestral y vamos a tener distintas fuentes de financiamiento, ¿qué hacíamos? La transformábamos en una tasa de interés anual. Entonces, calculamos R, pocas palabras. ¿Y R a qué se irá igual? A 1 más la tasa trimestral elevado ¿cuánto? ¿Cuánto le elevamos, chicos? Sí. Lo elevamos a A 4, licenciado. 4. Y les restamos 1. Esta es la tasa anual que representa
razonable, como les decía hace un momento. ¿Cuánto el banco me cobra de tasa de interés? 14%. ¿No ve? Esa es la tasa de interés del banco. Pero yo les decía, nosotros no estamos gastando solamente pagando intereses. Tuvimos que erogar gastos financieros y eso ascendió a 14,000. Entonces, es razonable que el resultado ahora nos está dando más de 14%. Nos está dando 15,39. Significa que el costo de capital, 14% es su tasa de interés del banco y el 1,39% que es el impacto de los gastos bancarios. Y la suma de las dos cosas me está dando 15,39. Hagamos la prueba. Los gastos bancarios. Como es Excel, rápidamente me lo va a calcular la TIR. Lo voy a borrar, los 14,000. Entonces, inmediatamente nos está dando una tasa de interés del 14,75%. Ahora, claro, no nos iguala, ¿por qué? Porque la tasa es capitalizable trimestralmente, ¿no? Eso hay que acordarse. Entonces, la tasa 14% capitalizable trimestralmente la calculan como tasa anual. ¿Cómo? A través de las tasas de interés equivalentes. Eso es lo único que tienen que hacer. Y les va a dar el 14,75. Pero para efectos de la WACC, esta tasa que acabamos de hallar no nos sirve. ¿Por qué? Porque todavía no hemos calculado el impacto que vamos a tener en algunas variables que me van a hacer bajar el impuesto a las utilidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es buscar qué variables me van a hacer bajar el impuesto a las utilidades. Voy a copiar todo el formato de flujo de caja, ¿ya? Y voy a empezar a llenar otra vez con las variables, pero preguntándome si esa pregunta, creo. Pero ahora, ¿me escuchas bien o no? ¿Qué variables nos hacen deducir? La plata que me presta el banco, Dice, no se le escucha bien. no, no me escuchas o no deduce. Tomas el pelo. Bueno, el desembolso del banco no es deducible del impuesto a las utilidades porque es un pasivo.
Entonces, el 1.200.000 va a seguir siendo 1.200.000 en el flujo de caja que estamos armando. Los gastos bancarios. ¿Son deducibles? Sí, porque va a ir a parar al estado de resultados. Entonces, los gastos bancarios, que son 14.000, los vamos a multiplicar por el factor 1 menos T, que es el impuesto a las utilidades. Entonces, al flujo de caja solamente van a ir 10.500 y no 14.000, porque esa variable es deducible, nos hace deducir el impuesto a las utilidades, porque forma parte de los gastos. Los intereses. Los intereses también forman parte de los gastos, entonces nos hacen reducir también los impuestos. Por lo tanto, vamos a multiplicar los 42.000 por 1 menos T. Y se va a volver 31.500. La amortización de capital no es deducible porque es un pasivo que estamos disminuyendo. Eso significa que no le vamos a multiplicar por ningún factor y van a seguir siendo los 60.000. Estamos entonces bajo la misma lógica, llenamos el resto de las casillas. Donde ahora ya no tenemos el mismo flujo neto de caja, tenemos un flujo neto de caja distinto. Y procedemos a calcular su TIR. La TIR, estoy utilizando la herramienta del Excel y estoy calculando la tasa de interés que hace posible que el flujo de caja se vuelva a cero. Eso me da 2.73%, pero como tasa de interés trimestral. La convertimos a una tasa de interés anual y eso se convierte en 11.36% como costo de capital sin impuestos. Y esta tasa de costo de capital es la que se llama un costo de capital real. ¿Por qué le dicen real? Porque considera los impactos positivos y los impactos negativos que se tienen en materia de la fuente de financiamiento. Porque nos vamos a beneficiar de un pago menor de impuestos, pero también vamos a considerar gastos adicionales en el estado de resultados. Este es el resultado que nos interesa. Nos interesa este, ¿por qué? Porque este es el que va a tomar en cuenta cuando calculemos la WACC. Ahora, analicemos un poco el resultado. ¿Cómo es que el banco cobra 14% capitalizable trimestralmente? Incurro en gastos bancarios y ahora resulta que mi costo real de capital solamente es 11.36. O sea, me está dando un costo mucho menos que lo que me cobra el banco. Eso se explica porque, en realidad,
esa disminución que tenemos en los impuestos a las utilidades hace que la tasa baje del 15.39 al 11.36. En otras palabras, por el hecho de que nos hemos prestado, estamos gastando más. Sí, estamos gastando más por concepto de intereses, estamos gastando más en gastos bancarios. Sube el gasto. Pero por efecto del incremento en el gasto, la base imponible del impuesto a las utilidades ha bajado. Y al bajar su base imponible, el IUE también está bajando. Entonces, eso hace que el verdadero costo de capital no sea 14%, no sea 15.39, sino sea una cifra mucho más baja. Es 11.36. Entonces, por eso se llama un costo de capital real. Y para calcular el costo de la UAC, solo utilizamos los costos de capitales reales. Es decir, habiendo considerado los beneficios y los perjuicios de haber tomado esta fuente de financiamiento. ¿Preguntas? ¿Nada? Perfecto. Entonces yo les voy a preguntar. Les voy a preguntar con una práctica que me van a entregar hasta mañana a las 6 de la tarde. Vamos a hablar ahora de otra fuente de financiamiento que se llama la emisión de bonos. Vamos a emitir bonos por 1,5 millones. Entonces, el valor de la emisión es 1,5 millones. Nuestros bonos son para 12 años. La tasa de interés que pagamos por los bonos, 6.5%. Los intereses se pagan en forma anual. Tenemos unos gastos de emisión por 18,000 pesos. La tasa del UE es 25%, esto ya no va, y esto tampoco. Ok, sobre la base de estos datos, chicos, necesito que me presenten hasta mañana a las 6 de la tarde, me lo envían a su compañero, el cálculo de la tasa anual con impuestos y el cálculo de la tasa anual sin impuestos. Fecha de entrega, jueves 14 de abril, hasta horas 18.
y le envían en un formato PDF su archivo Excel donde veamos cómo han calculado su costo de capital. ¿Preguntas? Muy bien, y conmigo los resolvemos el lunes entonces, ¿sí? Bueno, chicos, entonces pasen un buen fin de semana, vayan estudiando porque nuestro examen va a ser el siguiente miércoles. O sea, vayan avanzando, aprovechen que van a tener espacio de tiempo. Chicos.